¿qué es el Faro? ¿Me entendés? O sea, quieras o no, hay una generación que posiblemente, o gente en mi audiencia que diga, pero ¿qué es el Faro? ¿Verdad? O sea, el Faro es un periódico independiente. Es un periódico independiente, es un periódico de la posguerra. El Faro se creó en 1998. Y se creó cuando dos personas, Carlos Dada y Jorge Simán, se pusieron de acuerdo y dijeron, vaya, los periódicos, los medios que funcionan ahorita no se adaptan a las necesidades que tenemos. Ellos en aquel momento querían tener un periódico impreso. Y porque no les alcanzaba el dinero, decidieron empezar en internet en el 98 en El Salvador, lo cual es una locura. Sí. O sea, ahora somos pioneros, el primer periódico digital de Centroamérica, pero no era el punto no era innovar, el punto era publicar y no tener el pisto para comprarse una imprenta. Luego podemos hablar de qué significa ser independiente, pero el Faro está desde el 98, empezó en el gobierno de Paco Flores, pues. Ya, pero o sea, eso cuando ustedes dicen independientes es porque ustedes, digamos, que no le rinden cuentas a nadie. Independiente significa que lo que vos ves publicado en el Faro no está supeditado a es que nos patrocina esta empresa y no podemos tocar tal tema, o es que el gobierno nos da dinero y entonces no podemos hablar en contra del gobierno. O lo que decíamos, como en la tele, o sea, el gobierno nos da los derechos de transmisión, sí, y por ende hay una cierta línea que vos ya no podés llegar. Y pauta publicitaria, y pisto, en comerciales, todos los spots del gobierno, inclusive en campaña publicitaria, se le pagan a los canales de televisión. Entonces en el Faro, como nunca ha sido un negocio rentable, una vez en el blog me sacaron un titular diciendo que yo dije que el Faro no era un negocio rentable. No es un breaking news, es un hecho. En la realidad. Entonces, al no tener esas amarres económicos, al no tener amarres políticos, porque, mira, al Faro siempre le han dicho, cuando el Faro cubría los gobiernos de derecha, nos decían que era un panfleto comunista. A ellos, yo llegué en 2013. Luego, cuando el Faro empezó a cubrir, gana la izquierda, y el Faro empezó a cubrir a la izquierda de la misma manera que hubiera cubierto a la derecha, le decían que era que se había vendido a la derecha. Entonces ahora que no gobierna ni un partido propiamente de izquierda ni un partido propiamente de derecha, aunque gobierna bien neoliberalmente, nos dicen que somos de Arena y del Frente. Yo creo que esa trayectoria es lo que más certifica tu independencia. Si la Mara no sabe cómo etiquetarte, creo que eso prueba que nunca has estado de un solo lado. Ajá, pero imagínate, o sea, pero porque siempre dicen, a ellos lo está, como vos dijiste, o sea, Arena y el Frente ahora están detrás del Faro y por eso tienen una gran narrativa que está en contra del gobierno, ok, pero realmente, o sea, yo digo, ahora en día, Arena y el Frente no tienen dinero, o sea, es como, no tienen ni siquiera la capacidad para ellos sostenerse, mucho menos van a tener el dinero para tal vez financiar un periódico, pues. Eso me parece contradictorio que al final digan, o sea, ellos pasan diciendo la narrativa de Nuevas Ideas es el Arena y el Frente son irrelevantes, pero luego de todos los problemas del país y de todos los medios de comunicación es Arena y el Frente y la oposición pírrica y lo mismo de siempre. Vaya, pero vos decís, digamos, que el Faro no es rentable. No. O sea, pero vaya, vos decís que no es rentable, pero por ejemplo, yo estaba viendo la página web de ustedes y dice que ustedes reciben prácticamente $1 millón al año. Y que son más o menos $83,000 mensuales. O sea, ¿sí es rentable o no? No, es que hablemos de los términos. El presupuesto, qué chivo que vos lo hayas investigado, porque en realidad la gente cualquiera puede meterse a la página del Faro, es información pública. Ahí está. Lo que debería de ser el gobierno. Pero nosotros somos súper transparentes. ¿Quién nos financia? ¿Cómo nos financia? Más o menos los montos. Anda por ahí. Yo creo que hay que hacer la diferencia entre rentable y sostenible. El Faro es sostenible. Es decir, ha sido sostenible a través de diversos modelos de financiamiento por más de 26 años. Rentable significa que te produce rentas, que le produce ganancias a sus propietarios, a sus accionistas. El Faro nunca le ha supuesto ganancias a sus accionistas. Es una planilla de alrededor de 25, 30 personas, que tiene gastos de operación. El periodismo es bien caro de hacer. Hay que ir a México, a la ruta del migrante, hay que pagar aviones, hay que pagar carros de alquiler, hay que pagar, ahora tenemos que pagar editor de video, tenemos que pagar equipos, cámaras, luces, alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacer periodismo y el tipo de periodismo que queremos hacer nosotros es bien caro. Entonces, yo no creo que sea, en ese sentido, no es que no te metes a esto, no hacemos eso por tener dinero. Si quisiéramos hacer dinero, quizás tendríamos que sernos diputados, porque no tienen préstamos del banco hipotecario.
Bueno, háganse diputados. No, gracias. Gracias. Mira, pero bueno, fíjate que sí, tenés un punto, porque yo sigo a este chero, que es de los Estados, que hace documentales, fíjate, se llama Johnny Harris, se llama. ¿Ya lo has visto? Sé quién es. Vaya, pero ese brother, entonces, hace poco, literal, ayer o antier hizo un podcast y estaban hablando de cuánto le cuesta a él como un video. O sea, pero eso de que ya tiene que viajar y moverse y como decir Airbnb y que contratar a esta gente, le pueden salir $50,000. Un video. Un video. Entonces sí, es caro, pues. O sea, porque ese men, digamos que tal vez, o sea, investiga y él mismo crea su análisis. Entonces, eso es lo caro, pues. O sea, vos crear la noticia, pues. Es caro. Johnny Harris creo que está varios pasos adelante de nosotros en el sentido de monetizar lo que produce en redes sociales. Que sí, es más fácil en Estados Unidos porque el costo por clic, o sea, que una vista en Estados Unidos es más cara que una vista en El Salvador porque el mercado para los anunciantes en YouTube es más rentable en Estados Unidos, que son 300 millones de personas más y que tienen capacidad adquisitiva mayor que nosotros, que somos un país de 6 millones de personas con una capacidad adquisitiva más reducida. Pero creo que el modelo de sostenibilidad, incluso de rentabilidad de los medios, tiene que ir por ahí. Pero otra cosa, está esta narrativa también de que, yo te decía, ustedes son un periódico independiente, prácticamente no le rinden cuentas a nadie, en ese sentido. La audiencia le rendimos cuentas, sí. A su audiencia, sí. A ellos le rinden cuentas, pero no a un financista detrás. Entonces, pero digamos, cualquiera me va a decir y vemos y dicen George Soros. Ya te podés esa. Entonces decimos, o sea, ok, yo estaba viendo que George Soros, o sea, por medio de su fundación, que es la Open Society, solo al Faro le envió $300,000 el año pasado. Ok, pero uno dice, ese dinero nadie te lo regala, entonces por ende ustedes le rinden cuentas a la Open Society. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, nadie te lo regala, pero no lo están regalando. La Open Society Foundation es una fundación filantrópica de un señor que tiene un montón de dinero y que dentro de sus objetivos en el mundo es hacer progresar ciertos temas. La democracia, la defensa de derechos humanos, la equidad de género, la igualdad de derechos para las mujeres. Y entonces, dentro de esos objetivos, ellos se plantean, no solo al Faro, se plantean darle dinero, darle grants a medios de comunicación para que desarrollen proyectos de comunicación. Eso es un trabajo y entra en esos objetivos. Ahora, si eso influye en nuestra línea editorial, no. Nuestra línea editorial es nunca... nunca ha llegado a la Open Society y les ha dicho, mira, esto no. Te pregunto. Es una pregunta que la gente se hace. Yo sé, pero es que creo que la gente también se la hace porque les han dicho que eso funciona así y porque en sus medios, en los medios en los que están acostumbrados, en Diario El Salvador, ¿cómo crees que funciona la cosa? ¿Crees que puede publicar algo que no sea lo que dicta Ernesto Sanabria o Sofía Medina? No pueden. Entonces, yo siento que la discusión de la objetividad es un poco, todo el mundo tiene un punto de vista, nadie es objetivo. O sea, si usted cree que su youtuber favorito es objetivo, piénselo de nuevo, porque no funciona así. Entonces, yo no digo que nosotros no tengamos un punto de vista, no digo que no promovamos un punto de vista, estamos a favor de un montón de cosas, de la libertad de expresión, de la transparencia, de la democracia, de la igualdad de derechos, de reducir la desigualdad, de reducir los índices de pobreza, estamos a favor de un montón de cosas y por eso cubrimos en ciertos ejes temáticos, en desigualdad, en medio ambiente, en promoción de los derechos. Ahora, eso no significa que es que me parece ridículo. La Open Society es una fundación grandísima que le da estos grants a un montón de gente del mundo. En bastantes países. O sea, no entiendo el interés que pueda tener en un periódico, en un país chiquito como El Salvador. No pasa esa gente pensando, ¿cómo voy a fregar al gobierno de turno? Y además, eso no empezó, que para mí es muy claro, el Faro no empezó el 1 de junio de 2019, empezó en 1998, es decir, no existe el Faro en función de perjudicar al político favorito de usted, sino que existe en función de comunicar lo que creemos que es cercano a la realidad de El Salvador. Sí, pero vaya, por ejemplo, yo estaba viendo, yo entiendo lo que dijiste ahorita, o sea, porque realmente la Open Society es una fundación que enorme, pues, o sea, su dueño, o sea, George Soros es billonario, y como vos decís, tal vez el interés que él tenga en un país pequeño es irrelevante, pues, pero lo que pasa es de que, digamos, como que tal vez el personaje de George Soros
sea, como que la derecha de Estados Unidos lo ha satanizado en ese sentido, pues. O sea, porque siempre ha estado como él bien involucrado en la política gringa, se conoce de que él ha financiado ciertos candidatos políticos en Estados Unidos, entonces le gusta la política y lo han categorizado como una persona que le gusta como que destruir economías y destruir países, como lo hizo en el, creo que fue en el Banco del Reino Unido, creo, hace años, pero... No sé si George Soros alguna vez ha destruido la economía de algún país. Pero por las movidas, bueno, pero así lo tienen, digamos. Ahora, con relación a los periódicos, digamos, Guatemala es un país que, digamos que es un poquito más grande que nosotros, pero no es como que tenga gran incidencia mundial. Pero yo estaba viendo de que en Guatemala también la Open Society le da financiamiento a periódicos. Y uno de esos periódicos a los que la Open Society le daba financiamiento se llamaba Nómada. Uh-huh. Pero Nómada renunció al financiamiento de la Open Society, que más o menos era la misma cantidad, eran como $300,000 o $200,000 al año. Entonces yo digo, ¿por qué una... No sé si renunció o se lo quitaron después del problema que tuvo Martín Rodríguez. Contame, vaya. Martín Rodríguez ¿Él era el director de Nómada, creo. Okay. O fundador, no sé. Pero Martín Rodríguez tuvo un caso bien sonado de Me Too. Y tuvo un escándalo enorme. Y me parece lógico que después de eso no le iba a ser tan fácil encontrar financiamiento. ¿Pero cuál fue el escándalo que tuvo? Acusaciones del movimiento Me Too de acoso sexual. O sea, él personalmente. A él le hicieron acusaciones de acoso sexual. ¿Quién? ¿El gobierno? No, las víctimas. Las víctimas. Hubo un artículo periodístico de una periodista que reunió testimonios de gente a las que él había acosado y eso terminó perjudicando. Nómada entiendo que ya no existe. Y eso está directamente relacionado al problema legal que tuvo Martín Rodríguez. Ajá, o sea, sentí de que no era porque... O sea, sí, la lógica de que renunció a los... porque así lo planteó él en el comunicado que hicieron en la página. Sí, que renunciamos al financiamiento a la Open Society porque ya no va con los lineamientos de nuestro periódico. Vos lo dudás porque... Casaca porque tenía un gran problema y porque tanto tenía un problema que Nómada dejó de existir. O sea, no renunciaste al financiamiento. Creo que él manejó su forma de comunicación de una manera como para salvar la cara ante un escándalo público ilegal que tuvo y que terminó con el final de ese medio de comunicación. Entonces, a mí me parece que decir que renuncio... sí, Martín. Ajá. Porque bastante gente estaba diciendo de que o sea, era como un ejemplo de que qué raro renunciar a tanto dinero porque... O sea, y casualmente decís porque ya no va con nuestros ideales. Entonces ahí es donde decían, entonces la Open Society sí influye en ciertas cosas. Me acuerdo de un video de Martín hablando justamente del tema de Soros, que le preguntan a todos los periodistas sobre eso, y él ridiculizando, muchos años antes de ese comunicado, ridiculizando el argumento de Soros, por cuándo recibía dinero de eso, cuando no había renunciado. No, a mí me parece que o sea, creo que el argumento anti-Soros es incluso antijudío, antisionista, porque es este estereotipo sobre los judíos que lo ha promovido ciertamente la derecha. Él es judío. Sí, de nacimiento. Tiene orígenes, entonces tiene lógicas, o sea, seminazistas el argumento anti-Soros, pero independientemente de eso, creo que, mira, el periodismo es una cuestión bien transparente, es decir, el periodismo tiene un método. Entonces, el método periodístico que tiene sus bases en el método científico significa que si yo hago una investigación, yo te voy a enseñar todos los pasos que yo he seguido para esta investigación y que si vos seguís los mismos pasos, vos podrías llegar a la misma conclusión.